Tiempo ya para indagar más sobre el tema que nos ocupa este domingo. Tenemos el privilegio de contar con quien se desempeña actualmente como profesor consultante y asesor del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, y allí atiende a sus pacientes desde hace años. Además, es héroe del trabajo de la República de Cuba, por lo que es un honor recibir en nuestra revista al doctor Jorge Pérez Ávila, quien es un profundo conocedor del tema que nos convoca esta mañana. Muy buenos días, doctor, es un placer. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Para aquellos que aún no lo tienen claro, profesor, ¿cuándo se es un paciente seropositivo y cuándo se es un paciente con SIDA? Bien, hay una definición bien clara que tiene que ver con el estado de sus análisis, de sus células CD4, porque la infección por VIH es una infección generalmente asintomática. La persona puede adquirirla y no tener síntomas ni signos de esa infección. A medida que pasa el tiempo, el virus va avanzando y va disminuyendo las células que están hechas para la inmunidad de la persona. Estas son las células CD4. Cuando estas células CD4 bajan a un nivel, pues ya se dice que esa persona tiene SIDA. Mientras tanto, esa persona tiene una infección por VIH. Actualmente la Organización Mundial de la Salud está diciendo que se sugiere decir enfermedad avanzada por VIH y no SIDA. Porque la palabra SIDA como tal ha traído discriminación y por lo tanto es mejor decir, bueno, enfermedad avanzada por VIH. Ya cuando las células estas CD4 bajan un nivel por debajo de 350 células, ya la persona se está considerando que tiene una enfermedad avanzada. Ahora, cuando ya baja a un nivel de menos de 200 células por mililitro de sangre, esta persona tiene una enfermedad SIDA ya, que tiene una serie de enfermedades que son las que se muestran, son las llamadas enfermedades oportunistas, ¿no? Que son enfermedades algunas que las personas adquieren durante la vida y cuando pierden la inmunidad se hacen presentes, como el toxoplasma, por ejemplo, y existe la neurotoxoplasmosis, o la citomegalovirosis, o cualquiera de estas enfermedades que desafortunadamente pueden dar al traste con la vida del paciente, ya que la infección por VIH es una primera etapa y estas otras enfermedades son las que producen el fallecimiento de estos pacientes. Coméntenos usted que ha tratado pacientes por tantos años en Cuba, ¿cuánto se ha avanzado en lo referido a los tratamientos que hoy se aplican si lo comparamos con los tratamientos de años atrás? Sí, mira, el primer medicamento antirretroviral que existió fue la acidobudina, o más comúnmente nosotros la llamamos AZT. En un inicio son medicamentos que inhiben una reverso tranquilitasa, ya que el virus tiene que entrar al CD4 y es un virus RNA que tiene que transcribirse en DNA proviral para después salir y que se formen las partículas virales. Esto es lo más sencillo que se puede decir. En un inicio se veía que el virus entraba, pero no se conocían bien los mecanismos de cómo él hacía la transcripción. El primer punto que se vio, claro, fue este de la reverso tranquilitasa y existieron una serie de medicamentos, ¿no?, que análogos de la ZT, que eran en aquel momento buenos medicamentos, pero que eran al mismo tiempo medicamentos tóxicos. Y por lo tanto había que dar muchas veces una gran cantidad de tabletas a las personas, porque no eran medicamentos potentes, que además el virus hacía resistencia constantemente a él, porque esto es un virus que muta muy rápido y se producen entre 100 y 200 millones de partículas virales por día. Y por lo tanto, esta velocidad que él tiene, al mismo tiempo es imperfecto y puede dar también mutantes de resistencia. Estos medicamentos, como tenían un metabolismo oxidativo muy grande, pues también producían trastornos en las personas.
de lipodistrofia, las personas cambiaban la cara, se les salía un cuello de búfalo, en fin. Y además de eso, el virus hacía resistencia, por lo tanto había que cambiar el medicamento. Había que dar a veces hasta 30 y tantas tabletas en el día a un paciente. ¿Qué sucedía? Que bueno, es muy difícil que una persona se mantenga tomando esa cantidad de tabletas todos los días, y más cuando le produce esa reacción. La ciencia fue avanzando y la puntería se fue afinando y existieron otros medicamentos que además se podían combinar, y en un solo medicamento podían existir hasta 3 medicamentos juntos, 3 diferentes compuestos, y en una sola tableta hoy en día se puede controlar la infección por VIH, que tiene que ver con algunos inhibidores de la reversión tranquilitasa y otros de la integrasa, ¿no? Y estos son los médicos. Hoy en día existen tratamientos modernos que son inclusive por vía parenteral, que con una sola inyección a cada 6 semanas, cada 12 o cada 6 meses, dependiendo del medicamento, que son de medicamentos de larga duración, se resuelve el problema. Ya algunas personas no tienen ni siquiera necesidad de tomar las tabletas todos los días. En nuestro país sí, los medicamentos que tenemos son muy efectivos, están en una sola tableta, que le llamamos TLD, que es una combinación de tenofovir con lamivudina y además con dolutegravir. Es un inhibidor de la integrasa muy potentes, que en una sola tableta y a veces en menos de un mes la persona puede hacer su carga viral no detectable, que es el objetivo fundamental que tiene la terapéutica antirretroviral. Como he dicho otras veces en la televisión, carga viral no detectable es no transmisible, y uno de los objetivos que tiene fundamentalmente el tratamiento antirretroviral es el evitar también la propagación del VIH. Profesor, y en su experiencia, ¿por qué cree que todavía existen estigmas y prejuicios en 2024 con relación al VIH-Sida? Bueno, a ver, hay muchos factores que están en juego en esto. La primera cosa es todo el estigma que desde que surgió la infección por VIH. Si la persona que tenía VIH, bueno, era un problema hasta para tocarlo, por el miedo que existía. Tiene que ver el problema con la preferencia sexual de la persona. Cómo se infectó, por dónde se infectó. Esto es una persona, un hombre que hace relaciones sexuales con otro hombre, o es un hombre que hace relaciones sexuales con una mujer. Y ahí empezó el primer problema, porque hay muchas personas que tienen su vida, y bueno, como todo el mundo, privada, y por lo tanto no hay necesidad de exponerse a que usted diga su preferencia sexual en ninguna parte. Ya eso tiene un estigma. El otro estigma era el trabajo. La persona puede trabajar, no puede trabajar, si se corta, si se echa sangre, si se van a morir las demás personas, si está trabajando en una cocina, hasta que todo esto se fue aclarando y se fue poniendo claro que la principal vía son las relaciones sexuales, que como se dijo ahí en el inicio, el beso no produce infección por VIH, el abrazo no lo produce, el trabajar junto con una persona no lo produce, y inclusive hoy en día hasta las mujeres que están embarazadas tomando los medicamentos y con carga viral no detectable ya no transmiten la infección por VIH al niño, inclusive por la lactancia materna. Que es un logro de la medicina cubana. Es un logro de la medicina, lógicamente. Bueno, nosotros empezamos a tratar a los pacientes por VIH desde los primeros momentos. Y el cuidado que se tiene aquí con las mujeres y la transmisión materna infantil nos hizo poner énfasis precisamente en este aspecto. Y las mujeres llegaban con carga viral no detectable y no nacían niños infectados. Por lo tanto, Cuba desde el 2015 declaró y se certificó por la Organización Mundial de la Salud que se había eliminado la transmisión materno-infantil del VIH. No erradicado, porque eso siempre tiene un % pequeño, menos del 2%, en que un niño pudiera nacer con VIH, a pesar de todas estas medidas, porque
hay madres que llegan tarde al acudir a ser atendidas, hay madres que desafortunadamente no aprovechan estos cuidados y hay madres a veces que no toman los medicamentos. No es común, pero son cosas que pueden pasar. Profesor, y actualmente, ¿qué puede comentarnos en cuanto a las cifras de contagio y la transmisión en nuestro país? Bueno, en nuestro país existen hoy en día un poquitico más de 42.000 personas infectadas por VIH, más exactamente 42.437. Esto es un monto que se viene contando desde el primer día que nosotros detectamos el primer caso en el Instituto de Medicina Tropical en el año 1986, que es cuando empieza todo el programa. Luego, esto es un número consecutivo. Lógico, hay un grupo de personas, alrededor de 13.000, que ya han fallecido, pero ese número no se resta, o sea, ese número sigue ahí patente. Y este es el número de personas que actualmente están. La principal, la infección por VIH está caracterizada entre una serie de municipios y de provincias. Y ahí es donde se hace más énfasis en el trabajo educativo. ¿Ve? La provincia de La Habana es la provincia que más personas con VIH tiene, alrededor de un 53% de las personas infectadas. Aunque lógicamente en todas las provincias existe la transmisión por igual. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, hay una pregunta más adelante que tiene que ver con los 90 o los 95, que no son 90, son 95 personas, porque la Organización Mundial de la Salud tiene una meta que es llegar al 2030 sin nuevas infecciones de VIH, habiendo eliminado la infección por VIH. Para eso hay que tratar al 95%, detectar al 95% de las personas que estén infectadas, tratar al 95% de esas personas y que el 95% de esas personas tengan carga viral no detectable, que como repito, carga viral no detectable es no transmisible. Y eso sucede. ¿Qué es lo que ha sucedido en Cuba y en el mundo en general? Que vino la pandemia de la COVID y esta pandemia estuvo prácticamente por 2 años. Las personas estaban en sus casas, las personas no se podía hacer detección prácticamente porque todo estaba volcado para la infección por la COVID. Esto hizo que en muchos lugares, incluyendo a Cuba, se aumentara el número de personas que no se detectaban, que no tenían acceso al tratamiento y por lo tanto transmitían la infección por VIH. Y ahí, en ese 95, nosotros estamos un poco atrasados, como muchos países del mundo, alrededor de un 87% de personas. De las personas detectadas, Cuba ya tiene prácticamente un 97% de las personas tratadas. Ahí estamos arriba. Y el otro talón de Aquiles siempre está en que las personas se tomen el tratamiento antirretroviral, porque como el diabético no se toma los medicamentos, el hipertenso no se lo toma, el paciente VIH también a veces no se los toma, o bien porque se los olvida, o bien porque no tiene un núcleo familiar que pueda ejercer la acción sobre esto. Y por lo tanto, esto puede pasar. Y ahí estamos también en alrededor de un 87% de personas que aún no tienen la carga viral no detectable, o sea, abolida. Hay algunos que la tienen suprimida, que es por debajo de 1000 copias, y que además no transmiten la infección, pero es un riesgo siempre para la salud de ellos y también para la transmisión, porque tú tienes 1000 hoy y a lo mejor mañana tienes 2000. Y ahí es donde está el problema. Efectivamente es una responsabilidad médica, pero también es una responsabilidad individual y social contener esta enfermedad. Doctor, le pedimos recesar unos minutos el diálogo con usted y más adelante retomaremos la conversación.